El miércoles pasado, el Papa Francisco retomó las catequesis de los días miércoles que había suspendido por los días de calor del verano. Y como saben, él ha tomado un horario un poco distinto. Antes las catequesis se suspendían en agosto, que era cuando los pontífices iban a Castel Gandolfo. El Papa Francisco, en cambio, las suspendió en julio y las ha retomado el día miércoles. Y este día miércoles habló sobre el tema de la situación en la que se encuentran los católicos que están divorciados en una nueva unión. Aquí creo que es importante aclarar dos cosas. Primero, nosotros sabemos que este es un tema muy sensible, especialmente camino al sínodo de los obispos, en el que los obispos se van a reunir para hablar sobre la familia y donde también van a hablar sobre el matrimonio. Y la razón por la cual es un tema sensible es porque sabemos que el cardenal Kasper, el cardenal Marx, ambos cardenales alemanes, y algunos obispos de la iglesia en Alemania, en Suiza, un poco minoritariamente en Austria, en Bélgica, en Holanda, es decir, en países donde la Iglesia Católica está básicamente desapareciendo, quieren que la Iglesia Católica abandone la práctica histórica, milenaria, fundada en Jesucristo, de mantener la comunión sacramental solamente para aquellas personas que se encuentran casadas y, en consecuencia, siguiendo la recomendación paulina de no darle a nadie la comunión cuando no está en la situación espiritual adecuada, porque de esta forma solamente comería su propia condenación, es que ellos quieren cambiar la práctica, diciendo que no quieren cambiar la doctrina, solo la práctica, pero eso implicaría cambiar la doctrina y darle la comunión a los divorciados en nueva unión. Esto, entre los fieles y entre la gran mayoría de los obispos, es una realidad inaceptable. Y el Papa, sin embargo, nunca ha apoyado esta postura. Simplemente pidió una mayor sensibilidad hacia los divorciados en una nueva unión. ¿Por qué? Porque no están excomulgados. No pueden comulgar, pero no están excomulgados. No es lo mismo. Y vamos a explicarlo esto un poquito mejor. El Papa Francisco, en sus distintas catequesis de los miércoles, vino abordando los distintos problemas y situaciones y circunstancias con los que se encuentra la familia en la Iglesia Católica. Y esta vez, el miércoles, mencionó la situación delicada de los divorciados en nueva unión. Y pidió lo que la Santa Madre Iglesia siempre ha pedido: que a estos hermanos no se los trate como parias, no se los trate con desprecio, sino que se les abra la puerta de la pertenencia a la Iglesia, porque siguen siendo miembros de la Iglesia. Esa no es una enseñanza nueva. Entonces, cuando nosotros combinamos la reacción negativa comprensible que la propuesta del cardenal Kasper produjo en los católicos, esta de querer dar la comunión como si la comunión fuera un derecho que tiene cualquiera, como si fuera un premio, como si fuera una rifa que cualquiera puede ganar. Y le sumamos el hecho de los pésimos titulares que la prensa secular ha cubierto o ha utilizado para cubrir la audiencia general del Papa del día miércoles, me he encontrado con la reacción de algunos católicos que se llaman a sí mismos católicos fieles, escandalizados y dolidos porque el Papa
está enseñando supuestamente doctrina que es contraria a la Iglesia. Miren, hermanos, los medios seculares van a dar titulares siempre contrarios a lo que enseña la Iglesia y van a reflejar lo que el Papa no dice, en la mayoría de los casos por absoluta ignorancia, porque son unos ignorantes, y es una ignorancia culpable, porque los medios de comunicación para comentar sobre alimentos nombran a un gastrónomo, ¿no? O a un gourmet. Para comentar sobre la salud nombran a alguien que tiene conocimientos médicos o es médico. Para comentar de deportes utilizan a un deportista o un especialista en deportes. Pero para hablar de religión contratan a cualquiera que salió caminando por la calle. Y esa es culpa y responsabilidad de los medios de comunicación. Pero esto lo sabemos desde hace tiempo. O sea, al Papa Juan Pablo II lo malinterpretaban. Al Papa Benedicto XVI en numerosas ocasiones. Al Papa Francisco se ha convertido prácticamente en una práctica de la prensa secular, distorsionarlo, manipularlo y poner de cabeza todo lo que dice. En consecuencia, hoy en día es inaceptable de un católico, inaceptable de un católico que se escandalice de cosas que supuestamente ha dicho el Papa cuando el Papa no lo ha dicho. Y yo he recibido en redes sociales personas que dicen: la mitad de mi familia ha dejado de ser católica y yo a duras penas puedo seguir siendo católico, no abandono los sacramentos, pero con esto que enseña el Papa. ¿Qué enseña el Papa? Rapidísimamente te ofendes a nombre de tu catolicismo, pero tu catolicismo no te lleva a tener la seriedad de informarte bien lo que dice el Papa yendo a las fuentes originales. Es decir, yo insisto constantemente, lean Así Prensa, porque nosotros cubrimos exactamente lo que dice el Papa. Pero si alguno de ustedes dicen: Alejandro, tú promueves Así Prensa porque es la agencia que tú diriges, entonces estás haciendo propaganda a tu agencia. Bueno, si son tan mezquinos de pensar eso, que la razón por la cual recomiendo que lean Así Prensa no es porque Así Prensa dice la verdad, con 12 corresponsales en Roma, es decir, con la capacidad de cubrir auténticamente lo que sucede en Roma, sino que lo digo simplemente porque quiero hacerle propaganda a la agencia, como si ganara algo yo, porque alguien lee una página más o una página menos. Entonces, ve a las fuentes originales, ve a la página del Vaticano y lee directamente lo que el Papa ha dicho. Entonces, el Papa no ha dicho nada que vaya en contra de la doctrina. Y en consecuencia, al explicar lo que dice el Papa, que es lo que voy a pasar a hacer, explicar lo que dijo el Papa, creo que va a ser posible lograr dos objetivos. Primero, avergonzar seriamente a aquellos que han estado creyendo las tonteras que han dicho los medios de comunicación masiva y haberse ofendido, asustado, escandalizado, sin siquiera mirar lo que dice la Santa Sede y lo que enseña la Santa Sede y lo que verdaderamente ha dicho el Papa, ¿no? Y en segundo lugar, conocer cuál es la doctrina de la Iglesia, porque hay gente que no entiende qué es lo que la Iglesia enseña respecto de los divorciados en nueva unión. Para comenzar, que no están excomulgados, porque decirle a una persona que no reciba la comunión es una advertencia que la Iglesia hace. Si yo estuviera en pecado mortal, la Iglesia me dice a mí que no reciba la comunión antes de cambiar mi vida adecuadamente con los medios correspondientes. Por ejemplo, ir al sacramento de la confesión. Entonces, que no se haga esto, que no se tenga cuidado con esto, que no se tenga la reverencia suficiente para hacerlo, entonces indica que la gente no solamente no entiende, sino que no quiere entender, no quiere poner los medios para entenderlo. Entonces, vamos a lo que dijo el Papa sobre este tema. El Papa dijo: hemos hablado de las familias heridas a causa de la incomprensión de los cónyuges. Hoy quisiera detener nuestra atención sobre otra realidad.
¿Cómo cuidar a aquellos que después del irreversible fracaso de su vínculo matrimonial han comenzado una nueva unión? Es decir, de los divorciados en nueva unión. Escuchen por favor lo que dice el Papa al comenzar el comentario. Dice lo siguiente: la Iglesia sabe bien que una situación tal contradice el sacramento cristiano. O sea, lo primero que está enseñando es que va en contra de lo que dice el sacramento cristiano. Está en contra de lo que dice el sacramento cristiano, lo que enseña el sacramento. Es decir, es una situación que está mal. La Iglesia sabe bien que esta es una situación que contradice el sacramento cristiano, pero sigue diciendo el Papa, ojo, de todos modos, su mirada de maestra, la mirada de la Iglesia, viene siempre de un corazón de madre. Que la Iglesia sea maestra y madre no es una novedad, es una descripción que hacía ya San Agustín sobre la Iglesia como madre y maestra. Y el Papa Juan XXIII escribió una importante encíclica social titulada Mater et Magistra, madre y maestra. Entonces, dice el Papa, maestra viene siempre de un corazón de madre, un corazón que, animado por el Espíritu Santo, busca siempre el bien y la salvación de las personas. Esta es la razón por la que siente el deber, por amor a la verdad, de discernir bien las situaciones, es decir, mirar los distintos casos. Y si a alguien esto le escandaliza, ¡oh! No, hay una ley que se aplica a todos por igual. Hermanas y hermanos, discernir las distintas situaciones es lo que enseñaba San Juan Pablo II en su exhortación apostólica Familiaris Consortio. Es exactamente lo que dice hacia el final cuando habla de la situación de los divorciados en nueva unión. Los que quieren verlo, vayan a Familiaris Consortio y lean el número 84. ¿No? Donde, por ejemplo, dice el Papa Francisco, el Papa San Juan Pablo II ve la diferencia que existe entre quien ha sufrido la separación y quien la ha provocado. Una mujer casada legítimamente por la Iglesia, donde el esposo se va, la mujer sigue casada. Y si entra a una nueva unión, vive en una situación irregular que la Iglesia reconoce como mala. Pero no es lo mismo en la responsabilidad moral que tiene el que se largó como perro. Es distinto. Entonces, se debe hacer este discernimiento. Y luego dice el Papa, si luego miramos también estos nuevos lazos, o sea, los que están divorciados en una nueva unión, con los ojos de los hijos pequeños, los niños vemos aún más la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades una acogida real hacia las personas que viven tales situaciones. Por eso es importante que el estilo de la comunidad, su lenguaje, sus actitudes, estén siempre atentos a las personas a partir de los pequeños. El hijo pequeño de una nueva unión, ¿por qué tiene que ver que su papá y su mamá sean rechazados y maltratados en una parroquia, cuando la misma Familiaris Consortio, el mismo Código de Derecho Canónico, el mismo Catecismo nos enseña que estas personas tienen que ser acogidas porque siguen formando parte de la Iglesia? Están en una situación irregular, pero siguen formando parte de esta Iglesia. Y nos dice el Papa, hablando de los pequeños, ellos, los niños, son quienes más sufren estas situaciones. Después de todo, ¿cómo podríamos aconsejar a estos padres hacer de todo para educar a los hijos en la vida cristiana, dando ellos el ejemplo de una fe convencida y practicada, si los tenemos alejados de la vida de la comunidad como si fueran excomulgados? Eso es lo que está diciendo el Papa. Hermanos, un excomulgado es aquel que por enseñar una herejía
o haber cometido un pecado de escándalo grave del cual no se arrepiente y se reafirma en él, es una persona que es apartada de la comunión de la iglesia, no del sacramento de la comunión solamente, sino de la comunión de la iglesia. El divorciado de nueva unión no está apartado de la comunión de la iglesia. Por el bautismo sigue unido, solo que está en una situación irregular, en una situación de pecado, en una situación de fornicación, porque está teniendo relaciones con alguien que no es su legítimo esposo o esposa ante los ojos de Dios en el sacramento del matrimonio, y por tanto no puede acceder a la comunión. Entonces el Papa dice lo que siempre la Iglesia ha enseñado: el divorciado en nueva unión no está excomulgado, no ha sido apartado por una orden, no ha sido apartado por un pecado grave, sin arrepentimiento alguno, que es causa de excomunión. Entonces el Papa dice: no se deben agregar otros pesos a aquellos que ya los hijos en estas situaciones ya deben cargar. Lamentablemente, sigue diciendo el Papa, el número de estos niños y jóvenes es de verdad grande. Por supuesto que es grande. Hermanos, yo no sé las cifras de los distintos países, pero en Estados Unidos el 48% de los matrimonios católicos terminan en un divorcio. O sea que la mitad de los hijos que nacen de los católicos nacen de hogares rotos en situación irregular, y esta es una tragedia. Entonces dice el Papa, lamentablemente el número de estos niños y jóvenes es de verdad grande. Es importante que ellos sientan a la Iglesia como madre, atenta a todos, dispuesta siempre a la escucha y al encuentro. En estas décadas, en verdad, la Iglesia no ha sido ni insensible ni perezosa. Ojo, miren ustedes, el Papa no está diciendo que hemos sido unos fariseos, como el cardenal Casper decía. La Iglesia no ha sido insensible ni ha sido perezosa. Gracias a la profundización realizada por los pastores, guiada y confirmada por mis predecesores, es decir, yo no estoy diciendo nada nuevo, eso es lo que está diciendo el Papa, ha crecido mucho la conciencia de que es necesaria una fraterna y atenta acogida en el amor y en la verdad a los bautizados que han establecido una nueva convivencia después del fracaso del matrimonio sacramental. Miren ustedes la precisión de la palabra del Papa. Bautizados que han establecido una nueva convivencia, no le está llamando matrimonio, después del fracaso del matrimonio sacramental. Es necesaria una fraterna y atenta acogida en el amor y en la verdad. Es decir, se les enseña la verdad. La verdad es que estás en una situación irregular por la cual, hasta que esta situación no cambie, por cualquier razón, porque murió el verdadero cónyuge y ahora puedes contraer matrimonio, porque vives célibamente esta nueva relación, viviendo como hermanos, por cualquier razón que cambie esta situación, esta persona se encuentra en una situación regular. En efecto, estas personas, sigue diciendo el Papa, no son de hecho excomulgadas, no están excomulgados y no deben ser absolutamente tratadas como tales. Forman parte siempre de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI intervino sobre esta cuestión solicitando un discernimiento atento y un sabio acompañamiento pastoral, sabiendo que no existen recetas simples. Y acá el Papa está citando al Papa Benedicto XVI, que dio este discurso en el Encuentro Mundial de Familias en junio del 2012. Por eso, el Papa señala diciendo finalmente: del mismo modo, los cristianos están llamados a imitar al buen pastor. Sobre todo, las familias cristianas pueden colaborar con él
cuidando a las familias heridas, acompañándolas en la vida de fe de la comunidad. Cada uno haga su parte asumiendo la actitud del buen pastor, que conoce cada una de sus abejas y a ninguna excluye de su infinito amor. Yo creo que esto está clarísimo. Acá no hay ninguna distorsión de la enseñanza de la fe. Y lo más importante, hermanos, es que esto es posible. Yo lo he visto en múltiples parroquias. En la parroquia donde estaba en Lima lo vi, lo veo ahora, como parejas que están divorciadas en nueva unión son invitadas a vivir la caridad, a asistir a misa sin comulgar, a participar de las acciones caritativas de la iglesia, en ninguna posición que los ponga en situación de dar escándalo, pero a vivir de la vida parroquial, de tal manera que el contacto con la gracia, el contacto con el afecto de sus hermanos cristianos, prepare el camino para la conversión definitiva y el cambio de vida, cualquiera que el Señor quiera que sea. Pero lo importante es que sepamos que el Papa no ha hecho más que repetir la doctrina existente y que es una vergüenza enorme, farisaica e irresponsable, creer que el Papa ha pretendido establecer una nueva doctrina o ablandar la doctrina existente en la Iglesia. Que tengas un buen día.